Hola, buen día, feliz amanecer, bellas humanas solares, bellas lunas. Y también le hablo al grupo de desintoxicación conciencia porque generalmente les comparto estos videos en todos esos lugares. Bueno, hoy les hablo para recordarles un tanto que estamos en este proceso de despertar espiritual, que debemos hacernos más conscientes de lo que está sucediendo antes de que termine el 2025, porque el próximo año será un año de bastante movimiento, más que este año. Si este año sentimos que estuvo muy movido, que prácticamente el tiempo pasó, que sentimos que una planadora pasó por encima de nosotros. El próximo año va a estar mucho más movido y para eso nos hemos estado preparando durante este tiempo. Entonces te preguntarás un poco cuáles son esas pesquisas, esos sentires que hacen que sepamos que estamos en ese despertar espiritual. Y voy a hacerles unos pequeños comentarios aquí que cada uno puede tomar, dejar o revisar qué tanto tiene de eso para sí mismo, o incluso si quiere aportar algunos otros elementos, pues también serán bienvenidos. Bueno, el despertar espiritual realmente ha iniciado hace muchísimo tiempo, cada uno sabe su proceso en el cual está, pero hay unos elementos bien importantes que nos vienen mostrando eso que ha sucedido. Por ejemplo, para ese despertar espiritual, tú no te sientes ya cómoda haciendo las cosas como antes. Sientes que en ti internamente ha cambiado algo muy profundo que te lleva a buscar nuevas maneras y nuevos métodos de hacer las cosas. Además de tener mucho más tiempo para ti misma y de dedicarte a realizar acciones que te hagan mucho más feliz y que te estén poniendo mucho más en alegría. Ese puede ser un elemento. Otro puede ser la aceleración del tiempo. Has sentido que el tiempo ya no alcanza, que los sucesos, las situaciones pasan demasiado rápido, que no estás terminando de integrar una lección cuando ya está apareciendo la siguiente, que parece que el tiempo se estuviera comprimiendo, que el tiempo no nos alcanza y que antes de que comprendas algo que pasó hace un día o dos máximo, ya estás entrando en una nueva lección. Ese es el aceleramiento del tiempo. También ese despertar tiene que ver con esa separación de muchas personas, seres, amistades, incluso familiares, personas que estaban muy cerca de ti, que actualmente ya no están tan cerca, que sientes que has necesitado un espacio de separación porque ya no estábamos mirando hacia el mismo lugar, tal vez las conversaciones ya no tenían la misma profundidad, porque ya sentías que con esa persona no crecías o simplemente se empezó a generar una distancia y esa persona comenzó a alejarse de ti. Tal vez también dándote cuenta que con algunos familiares ya no había necesidad de mantener comunicación, incluso con personas que creíamos que era obligatorio mantenernos en contacto. Esos seres y esas personas ya se han ido de tu lado porque la frecuencia vibratoria tuya ha cambiado. Entonces, ese es otro elemento. Cuando cambiamos nuestra frecuencia vibratoria, cuando estamos vibrando más en armonía, no quiere decir vibraciones solo altas, sino que hemos estado llevando muy bien esa fluctuación entre lo alto y lo bajo de esa frecuencia. Eso quiere decir que tienes momentos de alegría, pero también tienes momentos de tristeza, pero que no te quedas ahí, pero que vuelves y sales sacando la lección de cada uno de ellos. Esa frecuencia vibratoria que tú modulas diariamente es un indicio muy claro de un despertar, porque ya no te sientes con necesidad de estar buscando en el pasado,
porque ya no te sientes en necesidad de estar escarbando en la herida. Ya basta, ya hicimos suficiente sanación, ya hablamos y utilizamos esa palabra hasta que la gastamos. Y ya actualmente nos hemos dado cuenta que el tiempo tiene que ver es con aquello que le da sentido a tu existencia, cada acción que realizas. Entonces esa frecuencia vibratoria se modula cuando las acciones que realizas a diario están en coherencia entre tu palabra, tu pensamiento y tu sentir. Ahí hay otro elemento bien clave. Otro elemento de ese despertar es que sientes la necesidad de estar más en soledad, en silencio, de estar sacando tiempo en el día para estar contigo misma, regocijada, entendiendo y escuchando lo que tu ser interno, tu esencia, tu yo superior, la fuente divina y originaria te está transmitiendo. Ese espacio es extremadamente importante, que tú sientes que cada día necesitas ese espacio de silencio que no es con ruido, que no es con redes, que no es con pantallas, que no tiene que ver con información. Ese espacio es un espacio para ti en donde tienes ese momento clave para dar gracias, para dar oración, para conectarte con esa fuente divina. Ese es otro indicio de que estás en ese despertar. Otro indicio es aquel que ya no te lleva a buscar afuera ni información, ni videos, ni lecturas, ni textos, ni siquiera personas que te aconsejen, porque ya sabes que toda la información está internamente y que cuando te sacas ese tiempo para estar en esa lectura interior, en ese encuentro contigo, ahí ya tendrás todas las respuestas, entonces ya no hay necesidad de ir a buscar afuera. Otro indicio es aquel que ya no te lleva a comer entero cualquier cosa que te llega, cualquier información, cualquier película, texto, música que escuches, que genere incluso un pequeño ruido, un pequeño miedo, algo que te genere como desazón o que te saque de esa frecuencia vibratoria modulada. Ya lo pones en tela de juicio, todo se pone en tela de juicio porque es importante para este momento generar tu propio criterio y ya no es el criterio de otros y ya no es el criterio de afuera. Hemos visto también en este indicio del despertar que hay una gran explosión de espiritualidad, que en las redes, que en los anuncios, en la publicidad, hay tantas personas que se están dedicando a lo espiritual, pero lo realmente importante no es ese movimiento del mundo, o no es la asistencia a los talleres o la asistencia a los retiros espirituales. Lo realmente importante es que tú sepas leer internamente en qué momento estás, desde tu campo emocional, desde tu campo mental, desde tu cuerpo físico, que sepas qué es lo que realmente necesitas, porque ya no se trata de lo que te ofrecen desde afuera, sino de lo que tú misma eliges como prioritario para ti. Esos son algunos elementos que son como indicios del despertar. Otro indicio del despertar es que tienes una mayor conexión y profundidad con la naturaleza, que ya sacas tu tiempo para estar en la naturaleza 2 o 3 veces por semana. Si vives en la naturaleza, mucho mejor, porque ya estás en conexión profunda con ella. Pero en este espacio sacas este tiempo para modular tu frecuencia vibratoria y mantenerte más en estados armónicos, ¿sí? Otro indicio del despertar es que te estás encontrando con personas y seres que están vibrando con tu misma frecuencia. Son personas nuevas que han llegado a tu vida, son personas que no conocías, son personas con las que ya sí te sientes cómoda, que incluso no te sientes ni juzgada, te sientes en apertura para poder comunicar lo que eres, cómo eres, en tu autenticidad. Cuando te das esa oportunidad de ser tú y el otro te acepta tal como es, esa es una familia de alma que en este momento tú estás aprendiendo a consolidar. Entonces ese es otro indicio profundo del despertar. Otro indicio muy fuerte que está sucediendo, tal vez no en ti, sino en el mundo, es que hay una gran
separación de líneas de tiempo, en donde hay una línea de tiempo que se está yendo hacia el caos, hacia el dolor, la angustia, hacia las guerras, hacia la descompensación de los sistemas sociales y humanos, una línea de tiempo en donde las catástrofes, las cosas oscuras, el miedo es el que predomina. Mientras que hay otra línea de tiempo en donde, que ojalá tú estés haciendo parte de ella, es una línea de tiempo donde cada día estás más en tranquilidad, con más confianza, de que todo se te es proveído, que no requieres estar preocupándote de cosas en extremo cuando realmente no hay necesidad, de que ya sabes que tu energía la mantienes para ti y para los tuyos, que tu energía es algo valioso, que ya no pierdes tiempo en discusiones vanas con otras personas, sino que cultivas una línea de tiempo, que se está cultivando en el mundo una línea de tiempo donde hay un grupo de personas que vamos más conscientes a ese despertar espiritual, a ese despertar y a esa ascensión, porque el despertar es un proceso individual, pero la ascensión es un proceso grupal, un proceso del colectivo humano. Entonces ahí vamos en ese proceso. Otro indicio del despertar es que te encuentras con tus percepciones extrasensoriales activadas, ya sientes cuando estás en telepatía, ya sabes y percibes a alguien con tus percepciones y tu sensibilidad, y que hay personas que están en dolor, que están emocionalmente en desequilibrio, cuando te acercas a ellas y puedes leer esas percepciones de esas personas, esa forma de expresarse emocionalmente, mirando el rostro, sus gestos de sus manos, ya entiendes mucho más a profundidad desde la empatía lo que está sintiendo otro ser humano. Y ahí sientes la necesidad de compartir con esa persona esos conocimientos, esos saberes que tú tienes para ayudar en ese despertar. No se trata de hacerle el trabajo a otro, porque a todos nos corresponde hacer nuestra tarea y cada uno está y tiene suficiente con sus propios pesos, con sus propios resentimientos, con sus propias iras, con todo lo que hemos guardado allí. Ya tenemos suficiente, así que no necesitamos ponernos a nadie más encima. Pero sí estar al tanto en esos espacios de la socialización, que ya son menos, en este momento están siendo menos espacios de socialización con las personas, con el bullicio o con una gran cantidad de personas, porque sientes la necesidad de estar más retraída del mundo. Entonces, en esos espacios donde te encuentras con esas 4 o 5 personas, que son tan pocas las que ya hacen parte de tu círculo social, ahí comienzas a compartir con ellas esa sabiduría que ya tienes internamente, de ese despertar y de aquello que has encontrado en ti. Otro síntoma de ese despertar es que ya no quieres hacer las cosas como antes, ya no quieres dedicarte a las mismas actividades que antes, ya no, la vida ya no tiene el mismo sentido con las actividades que realizabas anteriormente. Tienes necesidad de aprender cosas nuevas, diferentes, tienes la necesidad de tener experiencias diferentes sin enfocarte en la experiencia más que en el aprendizaje, ¿sí? Porque cada experiencia, incluso estando en tu casa, solita, lavando los platos, haciendo el de comer para tu familia, ahí ya hay lecciones claves que están despertando en ti, porque hay una conciencia profunda que se está abriendo frente a aquello que ya hay que dejar en limpio, como ese detox emocional, detox mental que ya debemos estar haciendo, incluso el físico, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos que te nombro hacen parte de ese despertar y esa ascensión, que esa ascensión tiene que ver con el colectivo que siente que la esperanza, que la fe son herramientas que no tenemos valiosas, muy valiosas en este momento, para seguir andando esta vida que nos está presentando cada día un reto cada vez mayor, cada vez más complejo, cada vez con una maestría mayor enfrentamos aquello que se viene. Entonces, dentro de todo ese proceso está
esa desintoxicación física también, que ha habido conciencia frente al cuerpo. Ese es otro indicio. Cuando tú comienzas a darte cuenta de la importancia del ayuno, de la importancia de los alimentos que consumes, del tener mayor equilibrio en aquello que, con lo que te alimentas, incluso lo que ves, lo que escuchas, ¿sí? Los pensamientos que tienes, ese detox constante en el que nos estamos enfrentando con nuestro cuerpo, porque eso nos lleva no solamente a aprender tener nuevos conocimientos y aprender cosas sobre los sistemas, sobre el cuerpo y sobre la manera como nuestro cuerpo se desarrolla y actúa, sino en implementar acciones a diario con cada paso que das frente a esa desintoxicación en conciencia que tu cuerpo físico necesita. Otro indicio de ese despertar puede ser que estés sintiéndote incómoda en ese cuerpo, puedes estar sintiendo incluso haberse presentado mayores enfermedades en este tiempo, en estos últimos 4 meses del año, haber sentido que estabas un poco en desequilibrio, pero eso hace parte del despertar porque es la desintoxicación, el reequilibrio que el cuerpo necesita. Nos hemos dado cuenta que ya hay una manera diferente de percibir el cuerpo, que el cuerpo no está en enfermedad y no es algo que nos cayó del cielo y que porque nos tocó a esto a nosotros o porque la enfermedad es algo tan grave, tan compleja. No, estamos cambiando ese paradigma al igual que muchos otros paradigmas. Estamos cambiando la forma de pensar sobre nuestro cuerpo, llevándonos a entender que la enfermedad es como lo llamamos, que en nosotros, entre comillas, le llamamos esa reequilibración emocional, minerálica, esa reequilibración de los conflictos y los procesos biológicos que el cuerpo sufre, pues todo eso es respuesta a un montón de años que llevábamos cargando lastres, iras, frustraciones, miedos, intolerancias. Todo eso comenzó a emerger más en este último semestre del año. Entonces tal vez te has estado sintiendo más enfrentando un poco más la enfermedad, el dolor incluso de tus propios seres amados. Pero eso es un indicio, el mayor indicio de que el despertar está aquí, de que todos estamos en un proceso de entrar en conciencia, de ver las cosas de mejor manera para crear esta nueva tierra. Porque, como les había dicho en otros videos, pues esos cambios de paradigmas ya están sucediendo, los viejos paradigmas ya están cayendo y con toda esta nueva como consolidación de cosas, todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito y una misión bien clara ahí, desde el lugar que estés, con las personas con las que estés. Es un momento clave en el cual todos estamos aportando y nadie se va a quedar por fuera de entregar lo que realmente necesita y para lo que vino. Así que, bueno, es muy importante si tienes niños a tu cargo, chiquitos, incluso jóvenes, adolescentes, los orientes, les des algunas claves que tienen que ver incluso con los centros energéticos, con el despertar espiritual, que les hables sobre que las religiones todas buscan exactamente lo mismo. Ojalá puedas darle la visión de diferentes religiones, de cómo se percibe cada religión desde sus libros sagrados, cómo se da para que ellos puedan tener una mayor capacidad de discernimiento frente a lo que están vivenciando, para que entendamos y los niños puedan más en el fondo de su corazón despertar profundamente, porque ellos ya vienen con un camino muy, muy amplio, muy recorrido, que nosotros tal vez los adultos no hayamos tenido, o al que más nos hemos resistido. Pero en ese acompañamiento tenemos un papel muy crucial e importante con nuestros pequeños. Así pues que les dejo esta información para que vayan integrando, para que lo vayan estudiando a fondo, cómo se da en ti. Hace poco les dejé un mensajito sobre un protocolo de emergencia espiritual que se puede aplicar en caso de que hayas sido una persona que has estado muy enredada en lo material, menos enfocada en tu despertar espiritual. Hay 7 puntos claves que te van a permitir allí en el grupo de desintoxicación conciencia, en el grupo de humanos solares,
de Humano Solar, en el grupo de Lunas Rojas, también les estoy compartiendo este protocolo para que entiendan, para que puedan aplicar 7 elementos claves de un protocolo de urgencias frente al despertar espiritual, que es de manera inminente, como lo dice la palabra Satori, el despertar inminente para que podamos andar hacia el 2026 de manera muchísimo más clara, mucho más abiertos, mucho más orientados a esa misión y a ese propósito. Bueno, les dejo esta información que espero sea de gran valor para ustedes. Elige lo que haya para ti, desecha aquello que no resuene contigo. Recuerda que esto es solo mi percepción, que tú tienes la última palabra y pasarlo por el tamiz de tu corazón para que puedas ver de ello lo que es importante para ti, lo que más resuena. Un abrazo fraterno, gracias por ser, por estar, por recibir y por permitirme servir.